En este video vamos a hacer un repaso de las reglas de evolución fonética correspondientes a los siglos XIII al XV, la etapa que ha sido llamada por algunos como castellano medieval. Para ponernos un poco en contexto, debemos recordar que el latín ya se ha desprendido, ¿verdad? Y ha ido evolucionando dialectológicamente por regiones. Una de ellas es la región de Castilla, que su importancia va a venir desde el punto de vista político, que va a ir abriéndose camino en toda la región de la península. Y para 1492 va a ser quien gobierne prácticamente todo lo que en el futuro se volverá España. Entonces, en esta época vamos a afianzar los últimos fenómenos de evolución que van a caracterizar al castellano y que lo van a diferenciar de los otros romances que existen en la península. Vamos a ver algunas de esas reglas, las cuales corresponden a esta época. Todas estas reglas que aparezcan en amarillo son las reglas que tenemos que aprender. Bien, la primera regla es la disimilación de grupos nasales secundarios. Estos grupos aparecen tras una síncopa de vocal entre ellos, por eso vemos una apóstrofe entre las dos nasales. Y vamos a tener dos tipos de evolución. En el caso de MN va a evolucionar a MR, es decir, vamos a tener dos consonantes nasales que tienen esa característica de ser nasales y van a disimilarse, es decir, van a tratar de diferenciarse. Entonces van a convertirse en MR. Y el segundo caso es el de NM, la cual se va a volver LM. Estos grupos nasales cambian sus sonidos cercanos justamente para diferenciarse. Tenemos ejemplos de cada uno. En el caso de amne, ¿verdad? Que viene de amine, se va a volver hambre, y de anma, que viene de ánima, se va a volver alma. De ahí vemos esa relación que existe entre una especie de cultismo como ánima y alma en cuanto a significado. La N en ambos casos es la consonante que cambia de articulación y en algunos casos, ¿verdad? Cuando vaya en posición segunda se va a volver vibrante y cuando vaya en la posición primera va a volverse lateral. De ahí que vamos a ver la evolución de algunas de estas palabras de esta forma. Esta es la primera parte de una evolución que van a tener estas palabras en dos pasos, ¿verdad? Aquí vemos el primero en palabras como hambre o alma, y esta hambre particularmente ustedes la pueden pronunciar y darse cuenta que es sumamente difícil para los hispanohablantes pronunciarla, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a una siguiente regla de evolución que la vamos a ver ahora, ¿verdad? Que es la epéntesis de B o de D en grupos nasales. Entonces vamos a tener este grupo que se acaba de formar tras una disimilación, MR, que va a agregar una B, una epéntesis, es decir, adición de sonido en medio de palabra, y el segundo caso, NR o LN, perdón, LM, que va a agregar una D. También tenemos el caso de una ML que puede agregar una B. En grupos nasales secundarios se inserta una consonante B o D para facilitar la pronunciación de sonidos en secuencias no habituales. Y ahí vemos el caso de hambre, que facilita su pronunciación con la adición de esta B y se vuelve hambre. Hombru, que se vuelve hombro. Engendrar, que se vuelve engendrar. Tremblar, que se vuelve temblar. Bueno, temblar en este punto, pero eventualmente evolucionará a temblar. Estas dos reglas, como pueden observar, van acompañadas una de la otra, ¿verdad? Y son sumamente importantes en la evolución del latín al castellano, ¿verdad? Porque van a tener esa característica propia que tiene la lengua castellana. La regla 97 es una regla que no vamos a aprender como tal, pero
que ya hemos observado anteriormente. Hemos observado que hay una apócope de E, es decir, la pérdida de la E en posición final. Y en algunos casos les comentaba yo en clase que esto era un punto de transición, ¿verdad? Son estas reglas que tienen como dos momentos. Y en aquel momento perdieron la E y en este momento, ¿verdad? Ya para siglo XIII al XV van a recuperar esa E final. Justamente por esto de una especie de armonía, ¿verdad? Porque es más fácil para el hispanohablante pronunciar con esa vocal final. Entonces tenemos el caso de Noch, que se vuelve noche, ¿verdad? Teníamos Noctem, que evolucionó a Nocte. Luego el grupo CT por yo se vuelve Noch y se pierde esa E y ahora se recupera. Y tenemos el segundo caso de muert, que se vuelve muerte. Es decir, en un punto de la evolución se perdió esa E y acá se recupera. La E desaparecida se repone detrás de determinadas consonantes. El proceso es muy lento y llega hasta el siglo XIV. Y como les decía, ahí tenemos algunos casos en los que va a suceder, ¿verdad? Tras che y trasdentales. Ahí tal vez el símbolo nos puede crear un poco de confusión, ¿verdad? Pero esa T y esa especie de L cursiva se van a volver, tratan de representar el símbolo de la africada. La regla 98 corresponde a la vocalización de B y L que se vuelven wow en posición implosiva. Pero entonces, esto justamente es, bueno, vocalización, como su nombre lo dice, es cuando tenemos una consonante que se vuelve vocal. Y si se fijan en los ejemplos, de nuevo son palabras que se vuelven un poco difíciles de pronunciar, como rabdo, ¿verdad? Y se va a volver raudo, o salche, que va a volver sauce, ¿verdad? La B o L en posición implosiva se vocalizan en wow. Existe una tendencia en el paso del latín al español de evitar las sílabas trabadas, acabadas en consonante. Es más normal que acaben en vocal. De ahí este tipo de vocalizaciones. Es decir, esa es la explicación. Entonces, esto son reglas que suceden en casos muy peculiares y por eso pues no la vamos a ver tan aplicada a lo escrito. Sin embargo, puede aparecer en sus investigaciones, en los textos que están analizando ustedes. La regla 99 es la pérdida de H en posición inicial. Y observemos que hay que tener en cuenta dos aspectos en este punto. Se pierde la aspiración, ¿sí? No se pierde la grafía. En este ejemplo que tenemos de harina o de harina, que evoluciona a harina, vamos a ver que gráficamente están representados como en transcripción fonética, podríamos decir, aunque no es completamente cierto. Lo que vemos es que se pierde en este punto esa aspiración, ¿verdad? Recordemos que harina viene de farinam, que se aspiró y se volvió harina. Todos estos siglos se había pronunciado así y había bastante confusión, ¿verdad? En algunos casos y en algunas regiones se mantenía la F y en otros se aspiraba. Pero acá se pierde el sonido aspirado. La grafía se mantiene, ¿sí? Y aquí lo dice, la aspiración procedente de F desaparece y la grafía se mantiene. En Castilla se había perdido hace tiempo y en Toledo se aspiraba aún en el siglo XVI. Por eso digo que depende de la región. Esta no era una regla que estuviera extendida a todas las regiones. ¿Por qué no la vamos a aplicar en papel? Porque nosotros ya sabemos que hay una aspiración, pero también sabemos que de esa aspiración viene la pérdida de ese sonido y gráficamente se mantiene. Esa H que representó aspiración se mantiene y ahora solamente representa un vacío. Esta regla, que es la regla 100, sí la vamos a aprender y es la regla que corresponde a la fricativización de B, D y G intervocálicas, es decir, todas las oclusivas sonoras en posición intervocálica van a fricativizarse, ¿verdad? Y ahí tenemos los casos. Por ejemplo, cabello va a volverse cabello. Verde se va a volver verde.
Aquí hay un error, ¿verdad? Perdón. Verde se va a volver verde, ¿verdad? Se suaviza, no existe esa oclusión tan pronunciada, ¿verdad? Sino que solamente hay una fricativa, es decir, un acercarse de los articuladores, ¿verdad? Y hacer una pequeña obstrucción diferente a la oclusión. Entonces, esto sí se da, ha sucedido en algunos otros casos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, aquí ya esta regla es definitiva. Eh, Recordemos que estas oclusivas sonoras vienen de las sordas latinas, ¿verdad? Y como les explicaba en algún momento, van pasando por ese proceso de ser sordas, luego sonoras, luego fricativas, como que se van suavizando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces en este momento esta regla pues ya la podemos aplicar en posición en medio de palabra, en posición intervocálica. Sin embargo, gráficamente, salvo que nosotros estuviéramos haciendo una transcripción fonética, lo podemos observar, ¿verdad? Entonces sí hay que saber que esas oclusivas sordas se volvieron sonoras y en posición intervocálica fricativas, pero gráficamente no lo vamos a aplicar. La regla 101 es la reducción del diptongo velar ue, que se vuelve e, ¿verdad? Esto sería una especie de monoptongación que se va a dar en algunos casos que no son comunes, ¿verdad? Al menos estos ejemplos lo pueden demostrar, ¿verdad? Como fruente, que se vuelve frente, y culebra, que se vuelve culebra. Entonces, no la aplicamos en papel porque no es muy común. La regla 102, que sería la última de esta época, es la oclusión de B en posición fuerte. Es decir, la B fricativa o la fricativa sonora se va a volver oclusiva sonora. ¿Sí? Entonces vemos el caso de verde, que se va a volver verde. Posición inicial o con consonante, ¿verdad? En este caso, en posición inicial no tiene nada que restrinja la oclusión, ¿verdad? Entonces se va a volver oclusiva. Enviar, como pueden observar al pronunciarla, es más difícil después de esa nasal que ha creado un cierre, volver a fricativizar, sino que es más fácil la oclusión porque ya hay un cierre. Entonces, en lugar de enviar, sería enviar. Esto igual en papel no lo podemos ver, es una cuestión meramente de pronunciación, ¿verdad? Por eso no hay que aprenderla. Y vamos a ver las últimas reglas que corresponden al español moderno a partir del siglo XVI. Son muy pocas, son 6 reglas y no todas las vamos a aplicar, ¿verdad? Estas 2 no las aplicamos, pero hay que conocerlas. Se da la fricativización implosiva final de D, ¿sí? En lugar de decir verdad, decimos verdad, se vuelve más suave. La oclusiva dental sonora en final de sílaba o palabra se convierte en fricativa. En la fonética española, las oclusivas no son fáciles de pronunciar en posición final de palabra, y eso está demostrado con nuestra forma de hablar día a día. Luego tenemos la 104, que es la desafricación de las africadas dentales. Esto, para nosotros que somos hispanoamericanos, es más difícil de ver porque nosotros no hemos tenido este tipo de pronunciaciones nunca, ¿verdad? Entonces, hay varios sonidos que podrían parecerse un poco a los que se utilizan en el español peninsular, pero que nosotros los desconocemos. Por eso esta regla, pues, no la podemos aplicar. Luego tenemos el ensordecimiento de sibilante. De nuevo, son estos sonidos que existen sonoros en algunas partes y en Hispanoamérica nosotros no los utilizamos y también se pierden en ciertas posiciones en el español peninsular, ¿verdad? Por eso esa regla tampoco la aprendemos y no podemos aplicarla en papel. La regla 106 corresponde a la velarización de la fricativa Y, ¿verdad? Entonces, en este caso se vuelve mujer, mujer con esa J velar para los hablantes de la península. Sin embargo, para nosotros latinoamericanos,
esto se vuelve más difícil, ¿verdad? Porque en realidad nosotros no tenemos esa pronunciación, nosotros decimos mujer. Y esa J nuestra, esta aspiración la conocemos por la yod, ¿verdad? Esta aparición de este nuevo sonido. Sin embargo, es en este momento histórico en el que aparece. Vamos a ver las dos últimas reglas que corresponden al español moderno, que son la interdentalización, que va a ser también la aparición del sonido fricativo interdental sordo, que en Hispanoamérica no lo pronunciamos, pero que sí existe. Y la regla 108 corresponde a la deslateralización, justamente de la lateral, ¿verdad? En este caso, en lugar de decir caballo, nosotros decimos caballo. Y acá hay que también hacer la observación que los hispanoamericanos pronunciamos como una yod o como una semivocal, ¿verdad? No usamos la y, sino que decimos caballo, ¿verdad? Como que fuera un simple diptongo, por decirlo de alguna forma. Bien, hasta aquí llegan las reglas de evolución fonética. Todas estas 108 reglas nos van a servir para efectos de la investigación que están realizando ustedes, para que tengamos referencia a algunas reglas que posiblemente en papel no podemos aplicar, pero que ustedes pudieron haber encontrado. Y lo que corresponde ahora, pues, es justamente hacer una parte práctica aplicando todas las reglas de evolución fonética. Para ello, yo les enviaré una guía de ejercicios, ¿verdad? Que será como, digamos, concluyente ya con las reglas de esta parte. Y nos enfocaríamos un poco en dos aspectos más. Uno, que corresponde a la parte gramatical con las declinaciones del latín. Y el segundo, pues ya con la parte aplicada, que sería ver todo esto en el trabajo de investigación, para el cual les haré un video más adelante de cómo llevarlo a cabo con un ejemplo. Pero con toda esa información ustedes pueden ir avanzando. Sin más, pues les agradezco su atención y cualquier duda que tengan, no duden en hacerme. Feliz día.